Hola, hola, nosotros somos estudiantes de licenciatura de tercer año en enfermería. En esta oportunidad le queremos dar la cordial bienvenida a nuestro taller de accidentes. Nuestro grupo se encuentra conformado por Arias Emily, Argote Yulegnis, Blanco Nelisa, De Simones Cleliana, Díaz Francis, Duarte Jennifer, Harrington Rina y por aquí quien les habla, Guerrero Jorgelis, con la asesoría de la profesora Gladys Jiménez. Ahora sí, comencemos. Según la Organización Mundial de la Salud, define un accidente como aquel acontecimiento fortuito, dañino, independientemente de la voluntad humana, provocada por una fuerza externa que actúa rápidamente y se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales. Durante el desarrollo de este informe investigativo se abordarán temas tales como arrollamiento vehicular, que es uno de los casos más frecuentes en niños mayores de 1 año, las intoxicaciones, que las más frecuentes son las ocasionadas por ingesta de medicamentos, productos de aseo o fitosanitarios, según informes de la UNICEF. ¿Y para qué se quiere dar a conocer lo anteriormente descrito? Muy simple, ya que como futuros profesionales de enfermería debemos de tener el conocimiento amplio del tema, ya que seremos esa mano amiga tanto de estos pacientes pediátricos como de todos los padres que asisten llenos de desesperación por no saber el estado de salud de su niño. Ahora bien, les hablaré un poco sobre lo que es el arrollamiento por vehículo. Los accidentes son la causa de muerte más frecuente en niños mayores de 1 año y por tanto es posible tener que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar RCP durante la asistencia inicial al trauma pediátrico. La parada cardiorrespiratoria precoz en los primeros minutos después del accidente suele ocurrir generalmente por obstrucción de la vía aérea o mala ventilación, pérdida masiva de sangre o daño cerebral grave como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico asociado. Sin embargo, no debemos olvidar que el traumatismo afecta a niños previamente sanos, que tienen probabilidades de supervivencia sin secuelas, si se realiza una actuación inicial precoz e inmediata. Durante la asistencia al niño accidentado en la etapa prehospitalaria, los profesionales responsables de esta primera actuación deberán notificar lo antes posible al Centro Coordinador de Urgencia y Emergencia la situación actual del niño accidentado, a la par que inician rápidamente las maniobras de estabilización inicial, el tratamiento y RCP, si fuera necesario, hasta la llegada de la unidad medicalizada avanzada al hogar, para dar continuidad al tratamiento y a los procedimientos adecuados para su traslado de forma segura y eficaz al centro hospitalario, informando así el accidente y de la gravedad del mismo y del estado del niño. Las lesiones más importantes desde el punto de vista de urgencia corresponden a los traumatismos craneoencefálicos, aquellos que vienen también del aparato locomotor, los traumatismos abdominales y los torácicos. La atención de un paciente politraumatizado pediátrico debe ser continua, coordinada, sistemática y de una reevaluación muy constante. La secuencia para esta actuación incluye reconocimiento primario, como lo son la conciencia, la evaluación del ABC, que vendrían siendo vía aérea, ventilación y circulación. Para ello se realiza una exploración rápida y ordenada de 5 a 10 minutos con el objetivo de identificar y tratar lesiones de riesgo inminente o de muerte. El ABC de la vida también puede ser el XABC. En esta trataríamos la X como hemorragias exsanguinantes o aquellas que sean de riesgo inminente. Las lesiones más importantes desde el punto de vista de urgencia corresponden a los traumatismos craneoencefálicos, aquellos que vienen también del aparato locomotor, los traumatismos abdominales y los torácicos. La atención de un paciente politraumatizado pediátrico debe ser continua, coordinada, sistemática y de una reevaluación muy constante. La secuencia para esta actuación incluye reconocimiento primario, como lo son la conciencia, la evaluación del ABC, que vendrían siendo vía aérea, ventilación y circulación. Para ello se realiza una exploración rápida y ordenada de 5 a 10 minutos con el objetivo de identificar y tratar lesiones de riesgo inminente o de muerte. El ABC de la vida también puede ser el XABC. En esta trataríamos la X como hemorragias exsanguinantes o aquellas que sean de riesgo inminente. Hablando un poco sobre los niveles de intervención en un paciente politraumatizado, hablamos de la aproximación. Esto va en el lugar del accidente, es valorar el entorno y tomar las medidas de seguridad para el paciente y todo el equipo que se dirige hacia él. Esto se deben limpiar los accesos a las personas ajenas al rescate. Debe existir una buena coordinación entre los equipos de rescate, los bomberos y el personal de salud.
La valoración inicial y la reanimación, en esta se hace una valoración rápida y se identifican las situaciones de amenaza vital. Se seleccionan y se clasifican los pacientes según su gravedad y las necesidades de tratamiento y recursos. En las vías aéreas y la columna vertebral se habla que la principal causa de muerte es la obstrucción de las vías aéreas, ya que ésta disminuye los niveles de conciencia. La apertura de las vías aéreas se debe efectuar inmediatamente. La ventilación. Hay que asegurar una correcta ventilación y oxigenación de nuestro paciente. Se valora la ventilación observando los movimientos del tórax, oyendo y sintiendo la entrada de aire, si es posible mediante la auscultación. También tenemos la hemodinamia y el control de las hemorragias. Si la situación es una parada, procedemos a ejecutar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Realizamos una valoración que se hace a través del pulso, el pulso, la coloración, la temperatura de la piel, el llenado capilar y la tensión arterial. Las hemorragias, que son externas, deben controlarse inmediatamente, identificando los puntos sangrantes y ejerciendo presión directa sobre los mismos. Los torniquetes deben emplearse en todo caso de una hemorragia exsanguinante. En esta deberíamos evaluar si hay necesidad de líquidos, así como lograr una cateterización estable en una vía periférica. Así no menos importante, también tenemos la valoración neurológica. Esta consiste en examinar los niveles de conciencia, el tamaño y la receptividad pupilar. Esta lo hacemos mediante la escala de Glasgow. En los niños pequeños se utiliza la escala de Glasgow modificada. Desnudar al niño es una de las más importantes, ya que esto nos puede evitar alguna sorpresa. Es necesario hacerlo antes de una reanimación. Esto puede ser cortando su ropa por la mitad para observar su tórax y hacer una buena valoración del paciente. Mi nombre es Emily Arias y para dar continuidad al tema les estaré hablando sobre los cuidados de enfermería en pacientes politraumatizados. Todo niño politraumatizado debe ser hospitalizado y sometido a una serie de exámenes y tratamientos dolorosos, además de sufrir por la separación de sus padres, principalmente si va a verse recluido en una unidad de cuidados intensivos. Todos estos factores estresantes hacen que el niño reaccione de una manera determinada, según la edad, siendo los principales temores la ansiedad por separación de sus padres y amigos, la pérdida de las rutinas y los rituales y la dependencia forzada, además del temor a las lesiones corporales y al dolor. En tal sentido, las acciones de enfermería deben estar orientadas a satisfacer inmediatamente, dentro de lo posible, todas las necesidades físicas del niño, incluyendo el alivio de su ansiedad y la de sus padres. Entre estas acciones tenemos la inmovilización completa de la columna cervical, la oxigenoterapia, la intubación orotraqueal, la obtención de muestras sanguíneas, la administración de analgesia, la colocación de sonda vesical y nasogástrica, la vigilancia del nivel de conciencia, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, pulsioximetría, alteraciones motoras y sensoriales, el tratamiento postural como Trendelenburg y anti-Trendelenburg, flower, semiflower. También evitar situaciones que aumenten la presión intracraneal, la aspiración de la cavidad bucal y aspiración broncopulmonar, la inmovilización de la fractura, los drenajes torácicos, la cura de heridas locales, el aseo del paciente, el desnudar al paciente, el apoyo emocional, la educación sanitaria y también el control de la temperatura externa, el registro de aportes y pérdidas. Todas ellas son acciones competentes de enfermería. Hola, mi nombre es Cleliana de Simone y yo les voy a hablar sobre las intoxicaciones. Según Perosa, en 1990, define a las intoxicaciones como el estado de alteración orgánica provocada por sustancias químicas. Las intoxicaciones son una de las principales causas de muerte de los lactantes y niños pequeños, que consisten en un contacto accidental con sustancias tóxicas que pueden provocar graves problemas de salud o de riesgo vital. En el caso de las intoxicaciones pediátricas, la mayoría suelen producirse en el hogar por la ingesta por parte de los niños, ya sea por medicamentos o productos de aseo. La vía de entrada más frecuente es la digestiva a través de la ingestión, también por vía respiratoria mediante la inhalación de gases tóxicos como el humo de incendios, monóxido de carbono, pinturas, limpiadores, etc. Otras vías de entrada pueden ser la piel por contacto o por absorción de sustancias, y también tenemos la vía circulatoria
Además, en la edad pediátrica son un motivo de consulta frecuente en los centros de salud, aunque parecen haberse ido estabilizando en los últimos años gracias en parte a una mejor educación sanitaria de la familia y los controles de seguridad. Por eso es muy importante mantener fuera de su alcance cualquier producto tóxico o medicamento. También pueden darse intoxicaciones por picaduras y mordeduras de insectos o animales, y por intoxicaciones alimentarias. Para su diagnóstico se requiere un examen físico completo del niño, y el tratamiento varía en función de la intoxicación. Debemos tener en cuenta que a veces se sospecha de una intoxicación cuando se dé alguna o varias de las circunstancias como las que voy a describir a continuación. Por lo menos se pueden presenciar cambios en el estado de conciencia, dificultades respiratorias, alteraciones pupilares, dolor de estómago o trastornos en la visión. También podemos encontrar quemaduras alrededor de la boca o de la lengua, olores poco habituales en el aliento, alteraciones en los signos vitales como el pulso, la respiración, presión arterial, incluso hasta en la temperatura. También hay comienzos de los síntomas de forma brusca. Es más frecuente en edad del niño entre 1 a 5 años, y además se debe evaluar especialmente situaciones familiares estresantes para el niño, como la llegada de un hermano, antecedentes de una ingesta accidental, entre otras cosas. Gracias. Hola, por aquí Nelisa Blanco, hablándoles acerca de lo que son los tipos y causas de intoxicaciones. Podemos decir que las intoxicaciones pueden ser accidentales o voluntarias y agudas o crónicas. Las intoxicaciones más frecuentes suelen ser voluntarias y agudas por la ingesta de fármacos, alcohol o drogas. También nos encontramos otros tipos de intoxicaciones que son producto de contacto con productos industriales, bien sea domésticos, sobre todo los de limpieza, de jardinería, como insecticida y el monóxido de carbono. Según el tipo de exposición nos podemos encontrar con intoxicaciones agudas o crónicas, donde las agudas son aquellas cuyo efecto se evidencia antes de las 24 horas de la exposición al tóxico y al entrar en contacto con el organismo se generan síntomas inmediatos y tras ser metabolizado el individuo puede recuperarse. Por otro lado, las intoxicaciones crónicas se producen cuando la persona se ha expuesto a dosis bajas de tóxico durante un tiempo prolongado, de forma que el efecto nocivo aparece más tardío pero puede dejar secuelas irreversibles. Según la vía de entrada del tóxico en el organismo, encontraremos intoxicaciones que afectan la vía digestiva, la respiratoria, piel, mucosa e intravenosa. En la intoxicación por vía digestiva, la absorción dependerá del sitio del producto ingerido. Si es líquido, puede ser rápida y producir lesiones irreversibles en la mucosa digestiva e incluso la muerte. En función a la cantidad, el tipo y el pH del producto ingerido, actuaremos neutralizando el líquido o provocando el vómito. Generalmente se administra carbón activo para contrarrestar el efecto de la toxina. Por otro lado, también podemos hablar de aquellas intoxicaciones que afectan comúnmente los riñones, que son las más comunes. Que esta se da por intoxicación por fármacos, ya que cualquier fármaco, por ejemplo, que puede ser alcanzado por un niño, al ingerirlo puede causar una sobredosis de dicho fármaco y pues se produce la intoxicación. Esto generalmente se da de manera frecuente con fármacos como antidepresivos, paracetamol, ibuprofeno, benzodiazepinas, barbitúricos y hierro. Por otro lado, si hablamos de las intoxicaciones por vía inhalatoria, es frecuente la inhalación de gases derivados de productos químicos, aunque también por drogas inhaladas. Muchos gases actúan irritando, por ejemplo, el cloro, el formol, el amoníaco, entre otros. Aquí observaremos una alteración en lo que es la mucosa de los ojos, la boca y las vías respiratorias superiores. Y son la causa de edema laringio, traqueobronquitis y bueno, suele producir síntomas irritativos en la mucosa de la nariz y orofaringe, así como también puede producir tos o espasmo bronquial en función a la cantidad del producto y de cuánto tiempo fue la persona o el niño expuesto a este producto. Es Jennifer Duarte y le estaré explicando la intoxicación a través de piel y mucosa. Generalmente se debe al estar en contacto con un veneno inoculado de animal, un ejemplo sería un escorpión, una serpiente o con planta venenosa. Cuando ocurre este accidente, la asistencia médica debe ser inmediata. A finales del siglo XX, la intoxicación por vía endovenosa se extendió como consecuencia del abuso de las drogas administradas por vía parenteral. Este caso es la endovenosa. La adulteración de estas sustancias o la sobredosis producía la muerte en un alto porcentaje de los casos.
Existen antídotos específicos para drogas administradas por esta vía que al ser administradas, ellas revierten de manera inmediata el efecto de la droga. El antídoto, ella tiene una mayor afinidad por el receptor y hace que la droga no sea como tal. Según la edad, asimismo la podríamos definir como diferentes tipos tóxicos en función de la franja de la edad. En los niños tóxicos, más frecuentes son en este caso los productos de higiene doméstica, sobre todo aquellos envases en las botellas reutilizadas, que ellas están en diferentes contenidos al anunciado en la etiqueta. Estos tóxicos son ingeridos por vía oral, provocando síntomas abdominales que pueden conllevar las lesiones en la mucosa gástrica por quemadura, sobre todo por los cáusticos. Otros productos con gases irritantes pueden ser inhalados, dando lugar a síntomas ya sea respiratorios o empeoramiento de la patología de base, como en este caso puede ser un asma. En todos los casos, siempre hay que consultar médicamente la conducta correcta que tiene que seguir la persona. La causa más frecuente de intoxicación en el adulto es el abuso de alcohol por su contenido en etanol. El diagnóstico claramente es visible, por ejemplo, fetor enólico, discurso desestructurado, desorientación, marcha alterada, agresividad. Siempre es conveniente la asistencia hospitalaria cuando ocurran estos casos de ingesta masiva con riesgo de coma. En adultos, la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono puede ser accidental. Un ejemplo sería la causa más frecuente, es una fuga en un domicilio o una mala combustión, o intencionada, un intento de autólisis inhalado, el humo desprendido de un tubo de escape de un coche en marcha en un lugar, en un espacio cerrado. El monóxido de carbono se fija en la hemoglobina y así impide la fijación del oxígeno, por lo que produce una muerte por asfixia. El primer síntoma es una disminución progresiva del nivel de conciencia por déficit de oxigenación cerebral. Los niveles de carboxihemoglobina estarán elevadísimos en sangre. Todos los casos de gravedad por intoxicación dependen de varios factores. Está la toxicidad del producto, la vía de intoxicación, la dosis del tóxico, la edad, el peso de la víctima, el tiempo transcurrido. ¿Qué hacer en caso de intoxicación? Cuando ocurre un caso así, de posible intoxicación grave, es fundamental valorar el signo de riesgo vital, comprobar el estado de conciencia de la persona, la respiración y el latido cardíaco. Debemos avisar a emergencias de cualquier alteración en estos parámetros. Lo que debemos saber nosotros es la gravedad de la intoxicación, que depende de varios factores: la toxicidad del producto, la vía de intoxicación, la dosis del tóxico, la edad, el peso de la víctima, como dije anteriormente, el tiempo transcurrido. En los niños tóxicos más frecuentes son los productos de higiene doméstica, sobre todo aquellos envasados, como dije, en botellas reutilizadas con diferentes contenidos anunciado en la etiqueta. La causa más frecuente de intoxicación en el adulto es el abuso del alcohol por su contenido de etanol. La causa de las intoxicaciones. Los elementos que pueden causar intoxicación pueden ser un gas de monóxido de carbono, en este caso de hornos, motores a gas, incendios, calefactores, insecticidas, algunos alimentos y plantas tóxicas, químicos en el lugar de trabajo, fármacos, entre ellos los recetados y los que están en venta libre, y las drogas, detergentes y productos de limpieza de uso doméstico, las plantas de interiores y de exteriores. Hola a todos, mi nombre es Kimberly Enríquez y le voy a exponer sobre las manifestaciones clínicas de las intoxicaciones. Tenemos que pueden haber pupilas midriáticas o mióticas. Esto nos referimos a pupilas muy grandes o muy pequeñas. También puede haber taquicardia o bradicardia, taquipnea o bradipnea, boca muy seca o babeo, dolor de estómago, náuseas, vómitos o diarrea, somnolencia o hiperactividad, confusión, mala articulación del lenguaje, movimientos descoordinados o dificultad para caminar. También puede haber dificultad para orinar, pérdida del control de esfínteres, quemaduras o enrojecimiento de los labios y boca, esto causado por tomar algún veneno, aliento con olor a químicos, dolor en el pecho y cefalea, pérdida de la visión, puede haber también sangrado espontáneo y por último frascos de pastillas vacíos o pastillas regados que estén por el lugar. Hola, mi nombre es Yuleni Jargotti y yo les voy a hablar sobre el tratamiento general y el tratamiento específico. Como tratamiento general tenemos que
El tratamiento para la intoxicación suele variar dependiendo de la causa de esta y de la gravedad de los síntomas. Si la intoxicación es leve, suele pasar al cabo de unos días. En el caso de que sea moderada o grave, puede tardar un poco más. Y es necesario algunos de los siguientes tratamientos. Son 2. El primero es el ingreso en el hospital para poder reemplazar las sustancias que se han ido perdiendo en el cuerpo, como minerales y calcio. El segundo es que el especialista puede recetar antibióticos dependiendo del tipo de intoxicación y la gravedad. El tratamiento puede variar en función del estado del paciente y del tóxico administrado. Este se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es medidas de apoyo a funciones vitales. Cuyo objetivo es normalizar las alteraciones cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, renales, hepáticas y del equilibrio hidroeléctrico. La segunda es medidas para disminuir la absorción del tóxico. En esta se debe conocer la vía de administración del tóxico y el tiempo transcurrido. En esta tenemos 4 vías. La primera es la vía cutánea. En esta se debe retirar la ropa, lavar la superficie con agua y jabón. Si son cáusticos, irrigar con agua durante un mínimo de 20 minutos. La segunda vía es la vía conjuntival. Irrigación ocular durante 20 o 30 minutos con suero fisiológico y se debe remitir al oftalmólogo. La tercera vía es la inhalatoria. En esta se debe separar al individuo de la atmósfera tóxica y administración de oxígeno en Ventimax al 50-90%. Y tenemos como última vía la digestiva. Es la vía más frecuente de intoxicación con un 90%, existiendo diversas técnicas encaminadas a disminuir la absorción del tóxico. Está el vaciado gástrico, la inducción al vómito, entre otros. Y el tercer método es para la eliminación del tóxico, sería diuresis forzada y depuración extrarrenal. Y tenemos como tratamiento específico, consiste en la administración de antídotos antagonistas en función del tóxico causante de la intoxicación. Los antídotos también pueden tener efectos secundarios, por lo que su uso debe estar justificado tanto para la sospecha diagnóstica como por el estado del paciente. Mi nombre es Rina Harrington y dando continuidad con el tema, yo les voy a hablar acerca de si se puede prevenir. Bueno, es necesario tener especial cuidado con los venenos y los tóxicos que se pueden encontrar en el ambiente doméstico, especialmente cuando tenemos niños pequeños, ya que ellos suelen llevarse todo a la boca y pues hay que protegerlos de estas sustancias tóxicas como medicamentos o limpiadores o cosméticos. También hay que tener especial cuidado si tenemos plantas en casa y le colocamos algún cierto químico o son plantas netamente tóxicas y que los niños puedan tomarla y llevársela a la boca. En el caso de que la prevención no sea suficiente y se haya puesto en contacto ya con una sustancia tóxica, pues es necesario que reciba tratamiento de inmediato para así poder evitar que el daño sea mucho más grave. En el caso de la intoxicación hay que aplicar las medidas de urgencias comunes, las cuales son primero que nada interrupción de la exposición, es decir, vamos a extraer de la boca del niño las partes de la planta o el medicamento, en todo caso que todavía tenga en la boca, que esté ingiriendo. Luego debemos buscar algún lado visible del medicamento o el tóxico que el niño ingirió para así poder llevarlo al hospital y poder decirle al personal médico qué es exactamente lo que el niño ingirió. Y esto pues puede ser útil para que así los médicos puedan tratarlo con mucha más eficacia. Cuidados de enfermería. Según la revista electrónica de portapapeles médicos, en caso de los niños intoxicados que lleguen al hospital, hay una serie de cuidados que debemos tomar. Como principales, entre ellos destaca, pues canalizar urgente una vía venosa y sondaje nasogástrico si la intoxicación es por productos ingeridos. Debemos también realizar lavados gástricos de ser necesario, forzar una diuresis. Esto porque debemos tratar de disminuir la absorción del producto o ayudar a su completa eliminación. Debemos monitorear y controlar las constantes vitales, determinar el estado de conciencia del niño o niña. Debemos inducir también al vómito y pues debemos utilizar antídotos. El más frecuente o el más común usado es el carbón activado.
Ya para concluir, a medida que fuimos investigando para lo que sería nuestro taller de accidentes, nos dimos cuenta que la primera causa de mortalidad infantil hasta la adolescencia son los accidentes infantiles. La mayoría de ellos pues son evitables y estos van relacionados, van ligados con los estilos de vida o el modo de vida. Los accidentes en la infancia constituyen un problema de salud de enorme magnitud. Por eso es fundamental disminuir el número de víctimas y las secuelas producidas por lesiones que en principio son evitables. El manejo de un niño accidentado o intoxicado no es un evento que se debe considerar aisladamente, puesto que debe ser parte de un sistema integrado y efectivo de emergencia médica, con expertos en el cuidado del niño críticamente enfermo y traumatizado, con una base sólida y planificación adecuada. Las medidas de prevención son y seguirán siendo fundamentalmente para la disminución y el control de las lesiones en los niños, requiriendo así el compromiso de las instituciones tanto públicas como privadas y de un cambio en la conciencia y un esfuerzo en lo que sería la modificación de los patrones culturales. Es muy importante que el personal de enfermería deba conocer e identificar qué hacer al momento de que un niño se presente, bien sea accidentado o por intoxicación, para así realizar una correcta valoración y atención inmediata para disminuir las secuelas y la morbimortalidad. De igual manera, es fundamental brindar el apoyo antes de las manifestaciones clínicas que puedan llegar a presentarse, para aliviar el máximo posible de la dolencia y los malestares que pueda llegar a tener el niño. Pues este ha sido todo nuestro taller de accidentes, espero que haya sido de su agrado y pues sin más nada que decir, esto ha sido todo, muchas gracias.